Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. De amor por nosotros, y su bondad ha sido muy grande. Gracias le damos al Señor por ello. Le invito a tomar asiento, que tenga sus Biblias preparadas. Vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, con un corazón dispuesto, atento, todos nuestros sentidos puestos en lo que Dios nos va a hablar esta tarde. Le damos gracias al Señor y que renueve nuestro entendimiento, que toque nuestro corazón para recibir lo que nos quiere dar. La palabra de Dios es para todos, para todas las edades, grandes, pequeños, niños, jóvenes, adultos. Así que prestemos atención, que el Señor bendiga al pastor. Amén. Dios les bendiga a todos los que están presentes, a los que están también conectándose a través de las redes sociales. Saludos a todos los que están escuchando a través de la aplicación de Jesús Nuestro Refugio, y a todos los que van a llegar y los que se van a agregar. Hoy día es un día cuando hay que hacerle caso al técnico, ¿sabes? Hoy día es un día que yo he sentido más calor que nunca. Y a veces están cayendo los patos asados y no tengo tanta calor. Pero hoy día he sentido calor y he tratado de no salir y todo eso. Pero es el día que Dios nos dio. Así que por lo tanto, bendito sea el Señor. Hoy día vamos a aprender algo. Vamos a tener una conversación. Vamos a distinguir cómo en el pueblo cristiano a veces se distinguen algunas cosas, se confunden, a pesar de que la palabra es clara al respecto. Y es un tema que no les gusta mucho, ¿eh? Yo me destaco por hablar de temas que no les gustan mucho. Y este es un tema que me desagrada cuando me doy cuenta de que se cometen errores, y sobre todo por hombres que son públicos. Hay un programa en televisión, yo nunca lo veo, pero ese día me detuve porque me llamó la atención de lo que estaban conversando. Y había un pastor evangélico y otro era
presbiteriano, una cosa así. Y la tipa que estaba dirigiendo la conversación le hizo una pregunta respecto a una pareja que estaba discutiendo que eran del mismo sexo. Y esta persona, que se caracteriza por tener algunas dudas respecto a su hormona, empezó a preguntarle los, entre comillas, pastores, y la verdad que quedé paralizado con la respuesta. Porque ellos públicamente le llamaron bueno a lo que la Biblia dice que es malo. Públicamente hicieron la del cura Gatica. Usted sabe que enseña pero no practica. En donde yo no soy juez para juzgar. El que esté libre de culpa que tira la primera piedra. Y eso indicaba que los que estaban en un error moral estaban haciendo lo correcto. Y que Dios los amaba, como ama a cualquier criatura. Ahí me cambié. Porque la tele no tiene ninguna culpa. Tirarle algo, hacer la tira, botarla, no tiene ninguna trascendencia. Y la verdad es que de ahí me nació el conversar hoy día, y quiero que use su Biblia, porque vamos a respaldar cada palabra con un texto bíblico. Porque a mí la que me gobierna es la palabra de Dios, no es lo que dice el hombre. Y cuando el hombre tergiversa las cosas, la palabra de Dios inmediatamente prende una luz roja. Y yo se la comparto a ustedes para que ustedes no cometan el mismo error. Porque a los ojos de Dios no es agradable. Y le puse como título, para que usted más o menos vaya sospechando de qué se trata: ¿es correcto decirle a un inconverso, a un pecador, que Dios te bendiga? ¿Es correcto decirle a un pecador que rechaza a Cristo, Dios te ama? Aquí saltan muchos y dicen, sí, porque Dios es amor. Perfecto. Pero también es un juez justo, que no podría castigar a uno y a otros perdonarlos sin que se arrepientan. No, es un juez justo. Entonces vamos a partir leyendo Mateo, versículo 11, versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Y el 29 también. Y nos vamos a poner en pie, en respeto a la palabra del Señor. No le diga el primer libro, porque a buscar Génesis. El primer libro de Mateo. El primer libro del Nuevo Testamento. Bien. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y sigue: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es lo que dice la versión que tengo acá. Si yo imito a Jesús, voy a encontrar descanso, porque voy a ser alejado de la ira, del enojo, porque voy a tener dominio de mi vida para no pecar. Y si así fuera que pecare, el Señor me dice, ven a mí, yo te voy a ayudar a sacar esa carga que tú tienes. Por eso ayer conversábamos con mi hijo Samuel. Nos tocó salir y de repente vimos a una persona, tomen asiento, caminar como sonámbulo, como zombie. Venía por un pasaje caminando, muchacho no más de 25 años, con la cabeza hundida en los hombros, doblado, caminando como un verdadero zombie. Y yo le dije a mi hijo, mira,
esa persona en algún momento estaba sana. En algún momento era como tú, como yo. Pero un día tomó una mala decisión y entró en él el pecado y se convirtió en un adicto. Y el pecado, como dice, trae consigo la muerte. Me dio pena y mi hijo me preguntó, sí papá, me dijo, pero aún se puede hacer algo. Yo no podía hacerlo, más allá de tratar de hablar de él, pero aquí se requiere un trabajo sobrenatural. O sea, pescar esa carga de ese varón, llevársela a Jesús, para que Jesús lo sane, haga un milagro y él pueda ser una persona normal, sé que Dios así lo permite. Entonces, hermano, me voy a cambiar los lentes con su permiso. Porque en el fondo, digamos, hay muchas personas que hoy en día están a punto de tomar una mala decisión y esa mala decisión puede cambiar su vida y puede traer dolor, pena y muerte. Así que le puede decir usted a una persona perdida, Dios te ama. Cuando la Biblia, vamos a leer, tiene textos clarísimos respecto al tema. La Biblia señala de que los que rechazan a Dios, los que rechazan a Jesús son hijos de ira. Y que Dios, que es amor, porque Dios es amor, ha dado la fórmula para que el pecador que está bajo la ira de Dios pueda alcanzar la paz, pero a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. No hay otro. Por lo tanto, cuando Dios manifiesta a Jesucristo en la vida de una persona, esa persona tiene en sus manos la decisión más grande que puede existir: aceptarlo o rechazarlo. Si usted acepta el fruto del amor de Dios, está rechazando el contenido de ese amor. Por lo tanto, está rechazando lo que Dios le ofrece. Y usted no puede estar en la nómina de los favorecidos si usted rechaza los beneficios. Así que la palabra del Señor nos dice que el inconverso, cuando usted le dice Dios te ama y le predica el Evangelio y usted le habla del infierno, usted le habla de la ruina, de la perdición, entonces dice, pero yo no entiendo, se me produce un cortocircuito. O sea, si Dios me ama, ¿por qué me va a hacer eso? Si Dios me ama, ¿por qué me va a mandar al infierno? Y no dejan de tener razón cuando se les dice, no te preocupes, Dios te ama. Dios aborrece el pecado, Dios rechaza el pecado, pero a ti te ama. Por eso, como hablábamos el otro día, sigue pecando, total, a Dios igual te ama. Pero la cosa no es así. En Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 38. Romanos 8, 38 y 39. Romanos fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Dice así, versículo 38 primero: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios está radicado en Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, tiene el amor de Dios. Si usted tiene a Cristo Jesús, tiene las promesas de Dios.
Y nada, ninguna cosa creada lo podrá separar del amor de Dios. Entonces, si hablamos del amor de Dios, el amor de Dios está a la puerta de aquel que quiere recibirlo. No es que Dios sea un Dios injusto, sino que a cada cual le da lo que corresponde, hermanos. Así que si tenemos a Cristo, tenemos las bendiciones de Dios. Si tenemos a Jesús, es el receptáculo de amor, es la provisión para llegar a Dios, es para librarnos del pecado, es para librarnos de la muerte espiritual. Así que, y hay un versículo que también está en Juan 3:36. Este versículo lo habla Jesús en forma personal. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aclaremos entonces un poco las cosas. ¿Puede amar Dios a una persona que no ha aceptado la forma de recibir el perdón? ¿Puedo yo decirle a una persona que está bajo la ira de Dios, quién soy yo para doblegar a Dios? ¿Puedo decirle, Dios te ama? Si la palabra del Señor me dice que si él ha rehusado creer en el Hijo de Dios, no tiene vida. Entonces vamos aclarando que no puedo decirle Dios te bendiga a un irredento, a un inconverso, a una persona que rehúsa, a aquel que dice que yo creo en Dios a mi manera, a aquel que lleva sus propios temas de vida, sus propios argumentos, tiene su propia Biblia. No puede estar bajo el amor de Dios. No es bíblico entonces decirle a un inconverso, Dios te ama. Incluso usted no le puede decir que Dios te bendiga, porque eso le está mintiendo. Está mintiendo. Porque Dios no le ama. Y hallamos tantas personas, escuchamos predicaciones donde se habla de esto, pero no se aclara la película que la persona amada de Dios es su Hijo, que ha recibido por gracia el perdón. Aquel que ha recibido por gracia la salvación a través de la creencia en Jesucristo, el único ser que nos hace huir de la ira venidera. Ahora hay un versículo que es famosísimo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, unigénito, el único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿qué está diciendo Dios ahí? Que Él envió a Jesús para que a través de Jesús yo tenga perdón y tenga vida eterna. Así que el que no tiene a Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hallamos ejemplos en la Escritura donde se usa el amor de Dios para evangelizar a alguien o para traer a alguien a Cristo. Le dice esta frase: amigo, Dios te ama, ven a Cristo. Mientras tú estés lejos de Dios, no vas a tener vida, te va a ir mal. Pero si vienes a Jesús, te va a empezar a ir muy bien y vas a tener vida, una media verdad. Su vida va a mejorar, pero va a tener problemas igual. Pero va a ser no un zombie, va a ser una persona con vida. Fíjese que el apóstol Marcos
en el versículo capítulo 10, Marcos 10, versículo 17 a 23. Marcos, está Mateo primero, después Marcos. Nuevo Testamento. Marcos 10, 17 al 23. Vamos a leer un ejemplo de vida que pone Jesús. Dice: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Entonces, en ese contexto, Liz, en ese contexto, tenemos que ir a un detalle, hermano. Le pregunta: maestro, bueno, y Jesús le dice: bueno, ninguno es bueno sino Dios. Los mandamientos sabes, dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el joven, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, dice la Escritura, y porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riqueza, porque el hombre de por sí se enamora más de la riqueza que de Dios. Prefiere las cosas temporales ante las eternales. Jesús lo amó cuando lo vio en su esencia, porque Jesús es el fruto del amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en Jesucristo. Por eso yo discuto y peleo incluso cuando dicen cosas que la palabra no lo dice. Jesús nunca lo dijo. El que no tiene Jesús no tiene la vida. Y el que no tiene a Jesús está bajo la ira de Dios. Porque el único que nos hace huir de la ira de Dios es Jesucristo. No son los mandamientos, no son las amistades, no son el estatus que yo tenga, es Jesucristo. Así que el mundo está partido en dos, hermano. Y si siguen predicando que Dios ama al pecador, están en un error. Es cosa de revisar la Biblia, los textos bíblicos me hablan claro de que Dios es un Dios que para mostrar su amor al mundo envía a su Hijo para que el que cree en el Hijo tenga vida eterna. Pero la misma palabra dice que el que no cree ya ha sido condenado. O si no, los que están ahí de Sodoma y Gomorra estarían reclamándole a Dios: cómo a nosotros nos castigaste, nos mandaste fuego del cielo, nos destruiste y a esto no le haces nada. O sea, eres un Dios que tiene regalones. La verdad que por eso yo escogí hablar de este tema, porque ya tan solo en la radio, en televisión, se está hablando de una cosa que llega a tener celo en el Señor. Me pasa lo que le pasó a Pablo en Atenas. Se enardece mi corazón. Por eso el mundo está como está. Por eso hay tanta liviandad.
Por eso hay tanta hipocresía, porque hablan mentiras. Yo les conté a ustedes un día que salí con un hermano y fuimos a la plaza, y mi hermano que iba conmigo estaba aprendiendo y se le acerca una persona que estaba vendiendo papelillos de droga. Se le acerca, le dice: hola, ¿sabes tú que Cristo te ama? Y él le dijo así: si me ama, entonces puedo vender tranquilo lo que estoy haciendo. O sea, tenía más noción él que estaba haciendo algo malo. Yo lo corregí al muchacho que andaba conmigo. Tú no le puedes llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Si él no se arrepiente, está bajo la ira de Dios. Te lo dije delante de él. Agachó la cabeza y siguió vendiendo. Rechazan la salvación. Rechazan al único que les puede dar vida. Dios muestra su benevolencia al mundo, en un mundo que se pierde cada día. Obra a través de muchas formas para atraerlos a Cristo. Cuando evangelizamos, cuando salimos a la calle, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Yo no puedo lisonjear con una persona que se ríe, se burla del Evangelio, como muchos hoy en día. Yo debo conversar, hablar amablemente, pero darle a conocer a la persona que está en un peligro, porque está en un peligro. Hermanos, nadie vio el mañana, no nos pongamos un poco trágico, pero es así. La Biblia dice que cada día es el momento, es el día de la salvación. Yo no puedo decir voy a esperar 2 meses más, a lo mejor ahí me arrepiento, a lo mejor ahí acepto a Cristo. No es así. En 1 de Timoteo, capítulo 1, Dios le bendiga, pastor, bienvenido. Pastora, bienvenida. Anda sin Biblia. Pásale una Biblia al pastor. No. Timoteo, primera, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Pablo dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina, dice la palabra, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, está la gracia y está la ley. ¿Bajo qué régimen está? El otro día le decía a los jóvenes acá: ¿en qué mundo vives tú? ¿En el mundo de la luz o en el mundo de las tinieblas? Porque hay dos mundos, estamos entremetidos en un mundo, propiedad de Dios, que ha sido absorbido, tomado, saqueado por Satanás, el diablo. Y tiene su grupo, tiene su mundo, tiene el pecado, tiene la transgresión. Y está el otro mundo, que es el mundo de la luz, donde estamos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y somos ministros de la palabra de Dios. Y acá tenemos el siguiente asunto: o somos de la gracia o estamos bajo la ley. La ley no ha sido dado para el bueno. La ley va dirigida al ladrón, al sinvergüenza. La gracia nos libra de la ley. Pero gracias a la ley llegamos a la gracia, porque entendimos que la ley me decía lo que era malo. Y lo entendí. Y acepté la propuesta de que Él me ofrecía pagar mis deudas por mí. Y aceptar lo que Él me decía me libraba del pecado de la ley,
que la ley me condenaba, porque la ley no perdona, sino que trae muerte. Porque la paga del pecado es muerte, el versículo clave de la ley. Y le puedo decir a un pecador, Dios te ama. Le puedo decir a un pecador, Dios te bendiga. Le estoy mintiendo, hermano. Vamos a ver algunos versículos para que usted vea que yo no estoy saliéndome de lo que dice la palabra. No es bíblico decir eso, porque perfectamente el pecador me puede decir, o sea, si Dios es bueno y Dios me ama, no me va a quitar nada, sigo igual. Todo lo que está fao, me quedo con ello. Dios me ama, sigo pecando, sigo adulterando, sigo... si Dios me ama. Ahora bien, la obra de Dios en un mundo inconverso la tenemos nosotros, los hijos de Dios. La palabra de vida la tenemos nosotros, los hijos de Dios. Proseguir con la obra de Cristo y hablarle al que está perdido. Hacerle saber que aún está abierta la puerta del arca, aún. Pero que va a llegar el día en que se va a cerrar y se va a cerrar por fuera y ya no hay caso. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. Más de 100 años esperando, mientras se edificaba el arca, esperando que se construyera y predicando en el desierto. Estamos igual que en la época de Noé. El mundo se pierde, se convierte cada día más, Satanás, el diablo está metido en el pecado, no tienen ningún síntoma de mejoría. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con nuestra función. Así que Dios amó al mundo y Jesucristo es la manifestación de ese amor. No hay otra. Mire, vamos a irnos al Salmo 5, versículo 5. Dice así, Salmo 5, 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Bueno, lo parafraseo. Los insensatos, los malos, los irredentos, los pecadores, no estarán delante de los ojos de Dios. Porque Él aborrece todo lo que ellos hacen. Porque todo lo que hacen es iniquidad. Salmo 5, versículo 5. Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Aquí está lo opuesto. Aquí está lo contrario. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los soberbios los mira de lejos, a los humildes los abraza. Entonces, Dios puede amar a un pecador que rechaza a la única fuente de amor que se llama Jesucristo. Pienso que no. Y sigamos aclarando el concepto. Son enemigos de Dios, son adversarios, son diablos, adversarios, enemigos porque rechazan lo bueno, sus propias leyes, sus propias normas. Ellos viven según ellos indican en sus mentes torcidas. Son enemigos del Señor. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 21, por favor. Colosenses 1, 21.
Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando Pablo dice que ningún mentiroso, adúltero, fornicario, homicida, asesino que se echan con varones, afeminado, bla, y da un largo número, entrará al reino de los cielos. Y ahí saltan los que andaban con él. O sea que ninguno de nosotros, no, momento, porque eso erais vosotros, pero ahora habéis sido lavados con la sangre de Jesús. Por eso éramos antes extraños para Dios. Nuestra mente estaba torcida, nublada, con columnas de errores, haciendo malas obras. Pero ahora Él nos ha reconciliado. ¿A través de quién? ¿Del pastor? ¿De un sacerdote? ¿Del diácono? A través de Jesucristo, que es el único dado bajo los cielos en quien podamos tener salvación. No hay otro. No existe otro. Así que, hermanos, la verdad que cuando escuché esa conversación por televisión, me costó reponerme. ¿Cuánta gente habrá visto eso? ¿Cuántas personas sentadas frente al televisor escucharon lo que dijeron un pastor que se decía que era presidente de OCE, hablando de lo que Dios aborrece? Él decía, ¿quién soy yo para juzgarlo? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Es otro tema que en algún momento más adelante lo conversaremos. Jesús me dijo a mí, me lo dice en la palabra, está en Mateo, que yo no puedo sacarle una pajita del ojo a la persona si yo tengo una viga en mi ojo. Pero si yo me saco la viga, puedo sacarle la viguita, la amiga que tiene o el pedazo de suciedad que tiene en su ojo. Porque con la vara que mido seré medido. ¿Y tú qué me vienes a decir eso si haces lo mismo? ¿Y tú qué me vienes a llamar la atención y que yo me arrepienta cuando te he visto que tú haces igual? Tengo una tremenda viga en mis ojos. No puedo ni siquiera criticar al que lo hace. Pero si estoy en santidad, me he sacado la viga, hay luz en mi mente, porque no se olviden nunca lo que dice 1 Corintios capítulo 2, tenemos la mente de Cristo, porque hemos nacido en el Espíritu. Estamos en la verdad. Yo puedo decirle a otro, hermano, no hagas eso porque es un pecado. No lo hagas. Estás rebelándote contra Dios. No le estás creyendo a Dios. Cuando Dios dice algo, tú lo haces. Lo puedo hacer. Porque si yo veo a mi hermano cometer un error, tengo que ir, reprenderlo. Porque si se arrepiente, se cubre multitud de pecados. Entonces, este versículo lo vamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, hermano, o sea, los que hablan de otra cosa no han leído nunca la Biblia. Entonces, o no les gustan estos versículos para seguir justificando el pecado. Los únicos justos son aquellos que hemos sido justificados por Jesucristo.
No hay justo, aún uno, decía el Señor. Todos están tendientes a hacer el mal. Pero los ojos del Señor están sobre nosotros. Sobre los reconciliados, los justificados, los redimidos, los comprados a precio de sangre. Sus ojos nos están mirando y nos protegen. El Salmo 7:11, yo les dije que hoy día iban a tener que usar la Biblia. Salmo 7, versículo 11. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmo 7, versículo 11. Léanlo fuerte entonces. ¿Cómo? Porque los ojos del Señor, sí, allá, está leyéndolo de nuevo. Si alguien tiene el Salmo 7:11 abierto, ¿sí? Léalo, fuerte. Dios es un Dios justo y está airado, enojado contra el impío todos los días. O sea, ahí no hay día de reposo, no hay día de descanso. Todos los días Dios está enojado contra el impío. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos aquellos que no han sido perdonados, que no han caminado rumbo al Señor, son hijos de ira. Pero tienen la posibilidad, como dice Isaías: si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Y eso acontece solamente en Jesucristo. Juan 3, 35 y 36. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan: el Padre ama al Hijo con mayúscula, Jesucristo, y todas las cosas las ha entregado en su mano. Toda potestad ha sido dada, dijo el Señor. Así que hasta aquí ya se nos va aclarando para los que no tenían claro el concepto de que Dios sí ama, y ama de tal manera que envió a su Hijo, a su único Hijo, único en su género, unigénito, para que todo aquel que lo reciba, que lo acepte, pueda ser salvo. Y además, a través del Hijo tenemos la facultad, la orden, el derecho de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha sido dada la facultad, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No por voluntad humana, no por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Y Dios, cuando nos acoge, cuando nos recibe, cuando nos mete en las familias eterna, santa, para nunca más.
volver a perder lo que Él nos regala. Así que la palabra del Señor me dice en Santiago 4:6, yo la voy a leer para que, si quieres buscarla. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice lo que leíamos hace poco. Dios resiste a los soberbios, al que niega la verdad, al que se confronta con Dios, a aquel que le dice a Dios mentiroso, porque todo aquel que lee la palabra y la palabra dice no hagas tal cosa y la hace, está en rebelión. Le está diciendo a Dios, no te creo. Porque si la Biblia dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su animal, nada de lo que él tiene, ni su televisor de 80 pulgadas, ni su auto último modelo, no lo considerarás. Usted lo hace, usted lo quiere tener, usted se desvela, porque él sí y yo no. En esos momentos le está diciendo a Dios, no te creo lo que tú dices. Porque si yo leo acá que el que robaba no robe más, pero es que tengo una necesidad muy grande y lo voy a hacer. Perdóname, Señor, de antemano. Son como estos ladrones que van a salir a asaltar un banco y ya te oran. ¿Sabía usted eso? Yo no lo creía, pero cuando me tocó estar de capellán en San Miguel, un día uno de los que se baleaba con los detectives asaltando bombas bencineras, que era la moda en la época, él me decía que se juntaba con 2 o 3 más y empezaron a orar. Señor, tú dices que nos vas a dar el pan nuestro cada día, vamos a salir ahora, ayúdanos, cuídanos, líbranos de los balazos y de no caer detenidos. No la quería creer, hermano. Me costó sacarle esa idea de la mente. Porque algunos oraban para pegarle al gendarme. Señor, perdónanos, pero nos tiene hasta aquí. No, hombre, eso no. Por una mala enseñanza, por culturas, por métodos. Así que vamos a seguir, ya nos queda poco. El Salmo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios. El ir a Dios humillado, en lamento, en lloro, en gratitud, no en soberbia. No como el fariseo, Señor, yo soy el que da los mejores diezmos, me porto bien, yo ayudo al pobre, Señor, nada le falta. Sea lo que dé, si lo da con soberbia, no es bienvenido. No es un sacrificio agradable para Dios. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará a tu Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra nos va a seguir hablando del mismo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único camino, verdad y vida. Si tú no aceptas a Jesús,
Ya sabes lo que dice la Biblia. No podrás alegar ignorancia. No podrás decir, nunca nadie me lo dijo. Te lo está diciendo hoy día una persona. Si tú no te arrepientes, no verás la vida. No esta vida, sino que la vida que Dios tiene reservada para los que le aman. Por lo cual estoy seguro, dice la palabra del Señor. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Hay alguna duda que en Cristo tenemos todo? ¿Existe alguna duda de que falta algo? Como algunos que dicen, no, algo me falta para ser salvo. ¿Te vas a crucificar tú también? La obra de Jesús fue completa y perfecta para todos los que creen. Para los que creen, tienen vida eterna. Y no es una creencia ni histórica, ni política, ni artificial. Es una creencia espiritual, donde Dios nos saca de la oscuridad y nos muestra su luz, donde Dios nos lava, nos limpia, nos sacude y nos deja en un lugar apartado, donde nada ni nadie me podrá separar de su amor. Y cuando Dios me llama y yo acepto su llamado, conoce toda mi vida, el pasado, el presente y el futuro, conoce todo. Si el día de mañana, Dios lo permita, yo puedo cometer un pecado desagradable, feo, cochino, Dios no va a decir, oh, pero ¿por qué Juan hizo esto? No, Él lo vio. Él lo vio. Pero me ha preparado para que ello no acontezca. Porque el temer a Jehová es sabiduría. Es andar dentro de su norma de vida. Sabemos que todos vamos a morir siendo pecadores. Todos, sin excepción. Nacemos, morimos, en el camino se nos presenta la verdad, nos arrepentimos, nos perdonan, seguimos caminando, pero cuidándonos de no pecar. Porque el pecado, decía Pablo, y Pablo era un hombre tremendo, ya lo hemos estudiado, lo hemos conversado, los 9 dones de poder en él, un hombre que sabía de todo. Él decía, porque lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago, porque el pecado está en mí. Un día me dijo un amigo, yo desde que conozco a Cristo no peco. Ni la soltereza, le dije, todos pecamos. Le dije, no, yo no, porque Jesús selló mis pecados. Entonces tú eres más que Jesús, porque Jesús dijo, y tú estás diciendo algo que Él dijo que no era así. No hay ningún justo. El hombre tiene un corazón chueco, torcido, piensa en el mal, pero cuando Dios viene y le pone un haya que reemplaza la ley, pone a un ser tremendo, maravilloso, maestro de primera, en ti te va a regir la norma de vida y te va a decir, te va a llamar la atención cuando estés a punto de hacer algo. Y ustedes saben a qué me refiero. Aquel que Dios entrega a todos sus hijos, al Consolador, al único Espíritu Santo. Él me va a redarguir de pecado. Él me va a enseñar lo que es la justicia, el juicio.
a poner delante de mis ojos un montón de evidencias para que yo no caiga en el pecado. Así que, hermanos, todos nosotros tenemos que ser alabanzas para Dios, dice la palabra. Todos nosotros, los que primeramente esperábamos a Cristo, tenemos que ser alabanza de gloria. En Él también vosotros, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sello. ¿Qué ve el mundo espiritual en usted? Lo que yo no puedo ver. Pero cuando la palabra del Señor dice que viene el sello del Espíritu Santo, propiedad de Dios, somos propiedad de Dios. Y eso lo ven, el mundo espiritual lo ve. ¿Por qué cree usted que Jesús dice que a un hijo no le puede tocar ni el cabello si Él no lo permite? Porque dice que aunque andemos en valle de sombra, de muerte, nada nos dañará. ¿Por qué dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará? Son palabras de fantasía. Es porque estamos sellados, propiedad de Dios, ni Satanás te puede tocar. Podrá tentarte, podrá mostrarte algo atractivo, pero en ti está el decirle no. Así que, hermanos, si te portas mal, la palabra del Señor también respalda a aquellos hijos que son buenos de repente para deslizarse. Dice Hebreos 12, 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo, no soy hijos. Entonces cuando esté en la prueba, o Dios le tiene algo reservado muy bueno para que resista la prueba, o usted va a tener que pedir perdón por lo que hizo para que Dios le quite un poquito lo que está pasando. Porque todo pecado trae castigo. Todo. Yo creo que eso no lo pensó Adán ni Eva cuando el diablo le dijo: Dios no les dijo a usted que serían como Dios, se los guardó. No, si ustedes lo hacen, no van a morir. Murieron, no físicamente, pero murieron como muchos muertos espiritualmente, sin relación con Dios. Dio vuelta a su espalda. Hermanos, por eso es importante ser hijo de Dios y no hijo del diablo. Porque los judíos reclamaban cuando Jesús les decía: vosotros sois hijos del diablo. Se los decía a los religiosos. ¿Por qué somos hijos del diablo? ¿Somos hijos de Abraham? Y Abraham, el padre de la fe, nunca hemos sido esclavos. Vosotros sois hijos del diablo porque piensan las cosas que piensa el diablo. No piensas lo que piensa el Padre que está en los cielos. Ahora, si fueran hijos de Abraham, las obras que hacía Abraham las harían, pero no las hacen. Imagínense, y Dios le decía: ahora procuráis matarme porque yo les digo la verdad, y la verdad no les gusta como vuestro padre, que es el padre de mentira. Pero los fariseos decían: pero si nosotros somos príncipes,
Somos los que Dios ha instituido para llevar la ley de Israel. No, sepulcro blanqueado, hacedores de maldad. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, les decía Jesús. Por eso lo querían matar. Ahora la pregunta que un día me hizo una persona para pillarme: ¿quién mató a Jesús? ¿Poncio Pilato o los judíos? Nadie. Porque él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él puso su vida por nosotros. No que los romanos lo hayan matado, lo golpearon, le hicieron trizas a su cara, todo. Pero Él puso su vida, porque nadie sobre la tierra, el cielo, en ningún lugar tenía el poder para quitarle la vida. Así que algunos siguen por ahí, estos judíos que mataron a Jesús. No, Él vino porque Él entregó su vida por nosotros. Si no hubiese sido así, no habría redención. ¿Cómo no vamos a estar enamorados de Jesús? ¿Cómo no vamos a querer hablar de Él? A los jóvenes, sobre todo, convencerlos. Acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Jesús dijo: si vuestro Padre fuera Dios, escuchen, ciertamente me amaríais. El mundo ama a Jesús. Se ríe. Se ríe. No se preocupe que al chico le gusta jugar. Se resbaló la silla. Si fuese de Dios, me amaríais, decía Jesús. Ahora vemos que en el mundo estamos igual. En el mundo estamos exactamente igual. Jesús decía: yo he salido de Dios. Cuando usted sale a la calle o conversa con alguien, ¿de dónde sale usted? ¿Quién es usted? ¿Un colaborador de Dios? Es un embajador de Dios. Participa de las cosas de Dios. ¿De dónde salió usted? ¿Y tú de dónde vienes? Vengo con una comisión, porque alguien me dijo ir y vengo, pero te vengo a hablar de algo que te conviene. Y me lo dijo aquel que está por sobre todas las cosas. ¿Y de dónde saliste tú? Yo salí del vientre de mi madre, pero nací de nuevo y nací de Dios. Es lo que el mundo necesita saber, hermanos, que aún hay esperanza, aún hay salvación. Así que les quise traer este tema para que ustedes no cometan ese error. No cometan el error, porque la amistad del mundo es la amistad con Dios. Usted no le llame amigo al que Dios le llama enemigo. Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Clarito. El que conmigo no toma, desparrama. Más clarito. Entonces usted no se crea más que Dios. Cuando quiera que alguien conozca a Dios, ore por él hasta que usted sienta en su corazón que Dios preparó esa tierra. Vaya y háblele. Pero si se burlan de usted, no es de usted, es de Dios. Yo prefiero sufrir un insulto por la verdad que alguien me diga mentiroso. La Biblia no dice eso. Así que el mentiroso habla de lo que habla su padre. Nosotros somos hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de ser hijos de Dios. Y en todos lados donde andemos, tenemos que demostrar de que somos invariables, que no cambiamos. Podrá cambiar nuestro estado de ánimo,
pero no nuestro pensamiento. Somos firmes. Por lo tanto, como dice la alabanza, el himno, siempre adelante. Porque Dios para eso nos llamó. Así que, estimado hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde, y que este año que comienza, o que comenzó ya hace 5 días, nos dé la posibilidad de hablarle a mucha gente de nuestro Señor y de orar por aquellos que no están, aquellos que están lejos, aquellos que están débiles o aquellos que no quieren dar un paso. Oremos para que Dios tenga misericordia. Póngase en pie, por favor. Yo donde quiera que vaya siempre hago el mismo llamado, siempre. Y lo voy a hacer ahora porque muchas veces, digamos, no lo hacemos y es un error. ¿Por qué aprendí esta lección? Porque hubo un tiempo que acá a esta iglesia vino mucha gente. Y siempre me fijaba que venían personas que levantaban las manos, cantaban, estaban muy contentos ya. Y un día hice el llamado. Y pasaron 3 personas que eran antiguos en la iglesia. Me llamó mucho la atención. Ellos querían recibir a Cristo y llevaban más de 3 años. Y yo les pregunté después, no delante de todos, sino que cuando estuvimos solos, que acaso ellos nunca habían hecho la profesión de fe. Nunca nadie nos preguntó. Nosotros veníamos, nos hemos enterado de que uno debe hacer una oración, uno debe recibir a Cristo en su corazón, debe dedicarse a Él, estudiar la palabra. Nunca nadie nos dijo eso. Ahora, del tiempo que nosotros conocemos, recién hemos entendido de que yo debo declarar públicamente mi fe en Jesucristo. A las 2 semanas se bautizaron acá. Por eso hoy día lo voy a hacer, porque puede que alguien quiera abrir su corazón, conocer a Cristo, presentarle a Cristo, y ya se ha escuchado claramente saber que el mejor amigo que podemos tener se llama Jesucristo. Así que si hubiese alguien, alguna, que quiera que oremos para que el Señor toque su corazón e integre la familia de Dios, que levante su mano donde está. Nada más. Y vamos a orar todos como iglesia. Así que, si no, para seguir orando. Es una oportunidad que se da siempre en las reuniones, cuando hay alguna persona nueva, preguntar, porque yo no sé de dónde viene o si camina o no camina el Señor. Bien, ¿nadie? ¿Sí? ¿Son todos cristianos? Muy bien, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu presencia bendita, Señor, por tu palabra maravillosa que nos habla de que tú eres un Dios justo, un juez amoroso, pero que también te airas contra el pecador. Hay mucha gente equivocada, Señor, que están en ti pero siguen actuando como si nada, siguen realizando las mismas obras porque un día les enseñaron mal
Te pido que tu palabra le siga hablando, Señor, en el silencio de la noche, para que puedan entender que tú eres un Padre justo, amoroso, que no quiere la perdición del hombre, sino que tú quieres que todo hombre te conozca, toda mujer te conozca y que proceda al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tener esta oportunidad de llegar a muchos lugares a través de las redes sociales. Te damos gracias por esta iglesia, esta casa de oración que tú mantienes, donde podemos reunirnos libremente para adorar tu nombre. Bendice a las familias representadas. Bendice su entrada y su salida, sus negocios, sus trabajos, su salud. Que tu mano poderosa en este año nos sustente como nunca. Y que podamos realizar la obra que tú nos enviaste a hacer. Gracias por los niños, por los jóvenes, por los matrimonios, por todos los enfermos que están mirando, Señor, para que la oración llegue también a ellos y puedan levantarse sanos, porque tú eres un Dios de milagro que actúa conforme la fe de tus hijos. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo te adoramos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Tomen asiento.